En las fronteras entre Nuevo León y Tamaulipas, se libra una de las batallas más sangrientas entre dos de los carteles más poderosos de México. El Cártel del Golfo, conocido por su brutalidad, y el Cártel del Noreste, la facción remanente de los temidos Zetas, están inmersos en una guerra por el control de esta zona caliente, y lo que ocurrió en Dr. Cos hace pocas horas es solo un claro ejemplo de la violencia extrema que se está desatando. A las 2 de la mañana, los integrantes de los Metros, brazo armado del Cártel del Golfo, emboscaron sin piedad a un grupo rival del Cártel del Noreste. Un vehículo, conocido por ser uno de los más utilizados por los exzetas, fue atacado de forma sorpresiva y brutal. No se trató solo de un simple enfrentamiento. Esta acción fue un mensaje directo de los Metros, liderados por Ulises Raga Ortiz, alias el M40, uno de los operadores más sanguinarios del Cártel del Golfo. Lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. En un despliegue de poder, los sicarios del Golfo no solo lograron destruir el vehículo, sino que lo incendiaron por completo. Las imágenes filtradas del momento exacto muestran cómo continúan disparando hacia el vehículo en llamas, asegurándose de que ningún miembro del Cártel del Noreste sobreviviera al ataque. En ese instante, parecía que los enemigos del Golfo habían sido completamente aniquilados. Pero, ¿qué pasó después? ¿Realmente lograron acabar con todos? ¿O fue una farsa para generar miedo entre los demás grupos rivales? Pero lo que ocurrió esa noche no fue solo un simple enfrentamiento entre dos grupos. La zona de Dr. Cos, donde se dio este ataque, es conocida por ser una de las más conflictivas y peligrosas de todo México. En este territorio, los carteles como el del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación luchan a diario por controlar el paso de drogas, armas y personas, lo que ha convertido a esta región en un polvorín de violencia. Aquí, cada enfrentamiento puede ser el último. Lo más alarmante de esta guerra es la feroz resistencia que ha mostrado el Cártel del Noreste, una de las organizaciones criminales más letales de México. A pesar del ataque a sus hombres, que parecía una emboscada casi perfecta, los miembros de este grupo no se quedaron de brazos cruzados. El Cártel del Noreste respondió con fuerza, iniciando una balacera que dejó un saldo de muertos, pero también demostró que este cártel no cede terreno fácilmente, especialmente cuando se trata de proteger su territorio. En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, se pudo ver cómo la gente de los Metros incendió el vehículo de sus rivales, pero lo que nadie esperaba es que esta confrontación no fuera una victoria total. Algunos expertos afirman que la ausencia de movimientos del Cártel del Noreste podría significar que el ataque fue tan contundente que ni uno de sus hombres logró escapar. Sin embargo, otros sugieren que podría tratarse de una táctica más compleja, una farsa para mandar un mensaje. ¿Acaso los Zetas, con su historia de brutalidad, aún tienen la capacidad de resistir a los ataques del Cártel del Golfo? Esta guerra no solo está dejando un rastro de sangre y muerte, sino que está alimentando una ola de miedo que podría extenderse a toda la región. Las autoridades, que luchan por contener el caos, ya saben que la situación está lejos de estabilizarse. Mientras tanto, el Cártel del Golfo, bajo la dirección de figuras como LM40, continúa incrementando su poder en la zona, lo que pone en peligro el control de sus rivales, los exzetas. Ahora, lo que realmente sorprende de este conflicto no es solo la violencia desmedida, sino las alianzas estratégicas que están detrás de estos carteles. En este juego de poder, el Cártel del Golfo no solo se enfrenta al Cártel del Noreste. De hecho, uno de los factores más aterradores en esta guerra es la intervención de otros grupos aún más poderosos y letales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con una alianza que se ha ido consolidando en los últimos meses, los líderes del Golfo, encabezados por Ulises Raga Ortiz, alias LM40, están obteniendo apoyo clave de Nemesio Ceguera Cervantes, el temido Mencho, líder del Cártel Jalisco. Este tipo de alianzas no solo aumenta la capacidad de ataque de los carteles, sino que también significa que los enfrentamientos no son solo por control de plazas, sino por el dominio de una red de tráfico de drogas y otros recursos ilegales que cruzan las fronteras de Tamaulipas y Nuevo León. La presencia del Cártel Jalisco en esta región está llevando la guerra a un nuevo nivel, donde los muertos ya no solo pertenecen a un solo bando, sino que hay una guerra abierta entre las más grandes organizaciones del narcotráfico en México.
Imagina lo que significa para las autoridades locales y federales intentar contener este fuego cruzado. Cada operación que se intenta realizar para frenar la violencia parece ser inútil frente a las fuerzas que se enfrentan en esta guerra. Una guerra donde las reglas no existen. La estrategia de los carteles es simple: controlar la mayor cantidad de territorio posible, sin importar el costo humano. Y lo más preocupante es que, hasta ahora, las autoridades han sido incapaces de frenar este avance. La corrupción en las fuerzas de seguridad y el miedo que estos carteles generan en las comunidades locales complican aún más la situación. Los enfrentamientos como el de Dr. Cos no solo son tragedias locales, sino que marcan un claro mensaje a todos los grupos rivales. El Cártel del Golfo, con su brazo armado Los Metros, no está dispuesto a ceder. La grabación que se filtró del ataque muestra la feroz determinación de estos hombres. Mientras el vehículo de los exetas arde en llamas, los sicarios del Golfo siguen disparando y rastreando la zona, seguros de que alguna amenaza podría estar acechando. Este nivel de violencia no es algo que se ve a menudo, es una guerra sin piedad. Por otro lado, el Cártel del Noreste no está dispuesto a dejarse derrotar tan fácilmente. A pesar de la golpiza que acaban de recibir, los Zetas siguen siendo una de las organizaciones más fuertes de México, especialmente cuando se trata de pelear por su territorio en la frontera chica. Aunque parece que en este enfrentamiento los Metros lograron una victoria, lo cierto es que el Cártel del Noreste está preparando su respuesta. Y con la historia de los Zetas, sabemos que esto no quedará sin consecuencias. Lo que estamos viendo en esta guerra no es algo aislado. Es solo una parte de una cadena de enfrentamientos que está transformando por completo la dinámica de poder en el noreste de México. El Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación no solo se están enfrentando en una lucha por el territorio. En realidad, lo que está en juego es mucho más: el control de las rutas del narcotráfico que atraviesan estas regiones, las cuales son esenciales para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, uno de los mercados más lucrativos del mundo. Cada enfrentamiento como el de Dr. Cos es una señal clara de que los carteles están dispuestos a todo para mantener o expandir su influencia en este negocio multimillonario. Esto no es solo una guerra de balas, es una guerra económica, una lucha por la supremacía en el mundo del narcotráfico. En este contexto, no hay lugar para la debilidad, ni para la piedad. El mensaje es claro: si no eres lo suficientemente fuerte, serás aniquilado. El ataque ocurrido en la madrugada no fue un caso aislado, es solo una pequeña pieza en el gran rompecabezas de la violencia que se está desatando en esta región. Las autoridades están completamente desbordadas, y las cifras de muertos y desaparecidos aumentan cada día. No solo son los sicarios de estos carteles los que se enfrentan, sino también las fuerzas federales y locales, que en muchos casos no tienen el poder ni los recursos suficientes para detener la violencia. Y lo peor de todo es que muchos de estos enfrentamientos ocurren en comunidades que quedan atrapadas en medio de esta guerra sin fin. Imagina a las familias que viven en estos municipios, como Dr. Cos, viendo cómo las calles se llenan de sangre. ¿Cómo pueden estos ciudadanos sobrevivir a tanta violencia? La situación es tan extrema que muchos han tenido que huir para protegerse. Pero incluso eso es arriesgado, ya que el control de los carteles sobre el territorio es tan absoluto que escapar a otro lugar no garantiza la seguridad. La gente está atrapada en una red de miedo y desesperación. Sin embargo, este no es solo un problema local o nacional. La situación ha llamado la atención internacional, y muchos expertos en seguridad y narcotráfico están mirando de cerca lo que está pasando en el noreste de México. ¿Hasta dónde llegará la violencia? ¿Cuál será la próxima jugada en este ajedrez mortal entre los carteles? Los ojos del mundo están puestos en esta región, y mientras tanto, los carteles siguen jugando su partida sin que nadie los detenga. Este es un conflicto que en muchos sentidos podría cambiar la historia del narcotráfico en México. Los próximos días y semanas serán cruciales para determinar qué cartel saldrá vencedor en esta guerra brutal. Pero, más allá de las estrategias de poder, lo que está en juego aquí es algo mucho más profundo: el control total de una de las zonas más peligrosas y codiciadas del país, que tiene repercusiones para todo el mundo. Y en esta lucha, solo los más fuertes sobrevivirán. La guerra por el control de la frontera entre Tamaulipas y Nuevo León está lejos de terminar. Aunque el Cártel del Golfo ha ganado terreno recientemente, el Cártel del Noreste sigue siendo una amenaza formidable, y la alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación
solo intensifica el conflicto. Si quieres saber en qué termina esto, suscríbete al canal y comenta.